Viene el Día Internacional del Periodista y muchos mencionan que el periodismo está en crisis. ¿Hay una crisis de periodismo realmente? Yo creo que más bien lo que está en crisis es la industria del periodismo y el concepto del periodismo. Y por crisis no me refiero que vaya a un evento de extinción, sino más bien que está en un momento de cambio. Está en un momento de fricción y de tensión, en donde va a cambiar, o tiene que cambiar forzosamente, sobre todo por todos los desarrollos tecnológicos. Que antes, hace 30 años, tú te enterabas de las noticias por un noticiero de televisión o dos máximo, ¿no? 24 horas y el de Hechos o Imevisión, el que estaba en ese momento. Y hoy te puedes enterar de las noticias por N cantidad de canales, lo cual es una cosa demasiado obvia, parece ya ahorita, pues sí, es parte del desarrollo que hemos venido teniendo, pero que no debemos de perder de vista, porque todo eso ha transformado también la forma en que consumimos las noticias y la forma en que cada quien va desarrollando sus burbujas y entonces se entera de los lugares donde se quiere enterar y entonces se entera a lo mejor nada más de las cosas de las que se quiere enterar y no necesariamente de cosas de las que se tiene que enterar, pero no quieres o no buscas. El presidente de la República ha hablado mucho de un periodismo militante, que es el que él requiere, que este país requiere. Él habla mucho de Francisco Zarco, por ejemplo, y de los periodistas de la Reforma. Y sí, ese era periodismo militante, pero porque el periodismo de ese entonces era militante. En la segunda transformación, que era la Reforma, había una prensa conservadora y había una prensa liberal. Como en Estados Unidos, en esas mismas épocas, mediados del siglo XIX, durante la Guerra Civil, había una prensa confederada, esclavista, y había una prensa de la Unión Abolicionista, por ejemplo. Como en Francia, había una prensa monárquica y había prensa republicana. Hacia finales del siglo XIX se empieza a dar una transformación, sobre todo en Estados Unidos, en donde nace ya el concepto del periodismo objetivo. Antes los periódicos servían, y eran exclusivamente periódicos, servían para avanzar una causa o una ideología. Después, el periódico ya sirve para informar independientemente de las ideologías. Eso, todavía cuando llega a México, aquí en la Revolución, había una prensa porfirista y una prensa antirreeleccionista. Ese modelo cambia. Y siento que, independientemente de López Obrador y de que él quiera ese tipo de modelo, sí estábamos regresando, sí se siente que estamos regresando un poco a ese modelo. Se empieza a perder el respeto por los hechos objetivos y se empieza a abrazar solamente aquellos hechos que le convienen a la visión ideológica de una persona. Y se pierde de vista ese medio que son los hechos objetivos y la verdad objetiva. Oye, Javier, ¿y cuál tiene que ser el papel del periodista en este nuevo siglo? Ante tanta tecnología, ante tanta información, ¿cuál tiene que ser el papel de nosotros? El papel del periodista es reclamar ese centro, ¿no? Es reclamar ese respeto por los hechos objetivos. El respeto por el que 2 más 2 son 4. No son 5 ni 3, dependiendo de si eres de izquierda o de derecha. Antes de las redes sociales y antes de la creación de todas estas cámaras de eco y de todas estas burbujas informativas, sí había cierto respeto, en donde tú publicabas un reportaje de investigación y la gente lo creía. Aún los que eran afectados por ese reportaje ni siquiera decían que era falso, ¿no? Podían acusar intereses políticos del medio que lo publicaba, por ejemplo, pero nunca lograban desmentirlo. ¿El periodista puede ser amigo del poder? ¿Puede ser amigo del presidente, del gobernador, del alcalde, del diputado? Es un dilema. Es un dilema muy difícil para un periodista, porque los periodistas, y en esto no es nada más en la cobertura política, se puede también en el mundo de los negocios o del deporte. Tú empiezas como reportero y te empiezas a relacionar con personas pues que están, digamos, en niveles inferiores. Entonces la persona que conociste, que era gerente de producción en una empresa grande, pues a lo largo de 20 años después llega a ser el director general de esa empresa y tú eres un periodista que la tiene que cubrir. O el canterano del Santos que tú conociste cuando era reportero de deportes, pues ahora ya es crack y lo tienes que cubrir, pero vienes desarrollando una relación personal con él de tiempo atrás. O la persona que tú conociste cuando era reportero y él era director de departamento en la presidencia municipal, pues ahora es el alcalde o es el gobernador y hay una relación personal. Hay que separarlas, eso sí. Pero si no se respeta, entonces de nada sirve esa relación. O sea, nunca fue una relación de amistad si no puede resistir que
Uno tiene que hacer su trabajo y eventualmente eso va a chocar. Si quieren ser amigos, eso tiene que ser aparte, pero la amistad no puede determinar de ninguna manera una cobertura. Dicen que las empresas de comunicación tienen un tema muy injusto porque el jefe del periodista no siempre es el jefe de la empresa o el dueño de la empresa. Dicen que el jefe del periodista es el ciudadano. ¿Es cierto esto o es más sí es cierto, ideológico? Pero también es cierto que una empresa periodística es una empresa. Y al final de cuentas tiene que haber una convergencia entre el interés de la empresa y el interés del ciudadano. ¿Cuál es el interés de la empresa? Es generar dinero. Y la gente va a buscar el medio porque confía en la información que le das. Entonces se va generando un círculo virtuoso. El público consume tu medio, ¿no? Porque es un medio que le da confianza, que sabe que ahí se va a informar, y al consumir el medio y ganar audiencia, pues el medio entonces tiene una mejor base para vender publicidad y entonces continuar. El interés de la empresa y el interés del público tiene una convergencia en el hecho de que lo importante es que tú ofrezcas información confiable. Muchas veces el reportero, el periodista se siente el paladín de la justicia. Yo no creo en eso. Creo que sí, el periodista puede y tiene la capacidad de reparar algún tipo de agravio. Muchas veces la denuncia ciudadana que se hace en los medios y entonces se publica en los medios y puede haber una reparación. Lo podemos ver desde las carencias que tiene una colonia, por ejemplo, en servicios básicos, hasta la demanda de una madre porque a su hijo a lo mejor lo encarcelaron injustamente. Hay una gran gama de casos en donde se cometen injusticias y en donde sí, el deber del periodista es exponerlas y revelarlas. Eso no lo convierte en un paladín de la justicia porque él no se va a encargar de arreglarla. Al periodista no nos corresponde el rol de arreglar. ¿Qué le corresponde al periodista? Exhibirla, exponerla, echarle luz a un hecho que está oculto y insistir en que los que deben repararla, que son las instituciones, lo hagan, ¿no? Y si son negligentes, si son omisas, es seguir insistiendo. Pero el periodista no lo puede reparar, no es su papel. Ya para terminar, ¿a qué le tiene que invertir el periodista? En cuanto a yo, Memo Flores, ¿a qué le tengo que invertir para lograr posicionarme con la gente? A la preparación, a buscar más allá de lo que recibes. Recibes los datos, recibes la declaración del funcionario, pero siempre hay algo más allá. Siempre hay una interpretación de los datos que le va a servir a la gente para entender mejor un fenómeno. Siempre hay una motivación oculta para la declaración de un funcionario y hay algo detrás, entonces hay que buscar confrontarla, hay que verificarla, hay que desmentirla si es el caso. Para eso se necesita preparación en técnicas de investigación, en manejo de datos, pero también en ir desarrollando y educando un instinto o un olfato periodístico. Ese es el trabajo extra, que en realidad no es trabajo, no es nada, no te cuesta nada de trabajo. Pero ese es el extra que un periodista tienes que dar o aportar la información para poder sobresalir. No te quedes en lo que te dan. La gran mayoría de la información está oculta detrás de los datos o detrás de las declaraciones. Muy bien. Javier, ¿por qué eres periodista? Me gusta la información, me gusta contar historias, me apasiona darle seguimiento a lo que sucede en el mundo, en el país, en la comunidad. Creo que te despierta un instinto muy primitivo del hombre, ¿no? de la persona, que es contar historias, que hago lo que me gusta, ¿no? Y cuando haces lo que te gusta y eso es en lo que trabajas, pues es como te sientes realizado, a pesar también de todas las dificultades que se han enfrentado, que yo he enfrentado en lo personal, todas las coberturas de la violencia aquí en la comarca lagunera, pues las vas soportando porque uno está en el periodismo en las buenas y en las malas. Oye, Javier, todos nos vamos a morir en algún momento, ¿sí? Si tú pudieras escoger qué epitafio le pusieran a tu lápida, ¿qué le pondrías? No, ese tipo de preguntas siento que son demasiado autorreferenciales. Yo se lo dejaría a otros, ¿no? A los que me van a enterrar. No sé. Sí quiero que se diga de mí, que se diga de mí que fui buen periodista, ¿no?
que la gente podía enterarse e informarse a partir de lo que yo tenía que ofrecerles.